Parece que Ya está, él está transmitiendo, ¿o no? estás transmitiendo. Mm. ¿Podrías confirmarlo, por favor? Salió un aviso. A ver, Dice ahora el seminario se está transmitiendo. ahí estamos. Muy bien. Muy buenas tardes. Una tarde de verano eh, muy calurosa en algunas partes del territorio, en otras es un país muy largo. Estamos con temporal de viento y lluvia. eh, y bueno, así de variado está el clima en el mundo y en nuestro país. Tenemos el honor de presentar y de iniciar esta sesión, la primera, introductoria, al ciclo de conferencias y paneles telemáticos que Senda, la Asociación Gramsci y Ediciones Pueblo Unido han organizado para este año 2024 y que se titula Revolución Social en Chile, vigencia del pensamiento de Lenin y Recabarren en su centenario. Entre las personas que van a participar como expositores, la primera lista que tenemos a lo largo del año, están varios historiadores: Rolando Álvarez, Luis Corbalán, Sonia Draibe, Hugo Facio, que es economista, Osvaldo Fernández, que es filósofo, Sergio Grez, economista, Carlos Gutiérrez, historiador, Sergio Grez, perdón, es historiador, Rodrigo Carmi, filósofo, Miguel Launer, arquitecto, Manuel Loyola, Manuel Monereo de España, un cientista político y dirigente político español, Carlos Osandón, Roxana Pey, Eduardo Santa Cruz y Jimena Urtubia. Van a ser expositores a lo largo del año sobre los distintos aspectos del concepto o determinaciones, como se decía en nuestro tiempo, del concepto de revolución social. A la luz de la riquísima experiencia revolucionaria del pueblo chileno a lo largo de un siglo, especialmente la Revolución Chilena con mayúscula, que se extendió de 1965 más o menos hasta el 73, la Rebelión Popular, otra revolución entre 1983 y 1990, y el estallido social del 18 de octubre del 2019, o 18O, como se lo conoce, y en medio de las turbulencias de la crisis política en curso a nivel mundial y nacional, este ciclo se propone revisitar los principales aspectos de este concepto central de la ciencia política, la revolución social. En homenaje al centenario de Vladimir Ilich Lenin, conductor de la Revolución Rusa, que inspiró las principales revoluciones del siglo XX, incluida la chilena, y de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile. El ciclo contará con 12 sesiones telemáticas mensuales, transmitidas en vivo, empezando con esta primera conversación en que varios participantes, que serán expositores a lo largo del año, dispondremos de algunos minutos para hacer su propia introducción a el tema desde el ángulo que ellos lo abordarán. Desde el punto de vista de Senda, eh, junto a nuestras otras instituciones que organizan esto, pero Senda continúa de este modo a lo largo del año 2024
la rica experiencia que significó el ciclo titulado en el año 2023, El legado del presidente Salvador Allende hoy, que está disponible en Internet en todas sus sesiones. La bibliografía básica que sugerimos revisar a lo largo del ciclo será, en primer lugar, el título homónimo, es decir, la Revolución Social, de la gran teórica revolucionaria chilena Marta Hannecker, titulado precisamente La Revolución Social, Lenin y América Latina. Y también queremos decir que con esto queremos rendir un homenaje a Marta, fallecida hace relativamente poco tiempo, que es una gran teórica, estudiosa, en fin, probablemente la única persona que ha leído y entendido de los 50 tomos de las obras completas de Lenin, digamos, y que escribió una síntesis magnífica con este texto que recomendamos, con todas las citas rigurosamente em, puestas. Y también el libro Luis Emilio Recabarren, Escritos de Prensa, compilados por los historiadores Jimena Cruzat y Eduardo Debes, que realizaron un trabajo magnífico y publicaron unos textos en varios tomos de gran factura. Este ciclo se desarrollará en medio de las gigantescas turbulencias de todo orden que genera la crisis política en curso, a nivel mundial y nacional, manifestada en una peligrosa pérdida de legitimidad de las instituciones políticas, o, dicho de otro modo, en la imposibilidad de las élites dirigentes de continuar gobernando como hasta ahora, que es uno de los rasgos de este concepto de la crisis nacional. Las instituciones organizadoras consideran que una reflexión acerca de la revolución social, concepto fundamental de la teoría política clásica, que sólo se manifiesta en condiciones de crisis política general, una reflexión acerca de este concepto puede aportar hoy a configurar una acertada conducción de la inevitable nueva irrupción popular masiva en el centro de la crisis política, lo cual resulta indispensable esta conducción para superarla en un sentido de progreso. La gravedad de la crisis política a nivel global se manifiesta principalmente en las guerras en curso en Ucrania y Palestina, horrorosas, hay que decirlo. Sin duda, ha influido en ella, en esta crisis, la agudización de contradicciones al interior de las potencias que desde hace 3 siglos han hegemonizado al mundo en virtud principalmente de que accedieron en forma pionera a la era moderna y que se autodenominan Occidente. Ello es consecuencia, esta agudización de contradicciones en el seno de estas sociedades, es consecuencia en parte de la crisis económica iniciada junto con el presente siglo en los países, en las economías desarrolladas, pero que arrastra al conjunto del mundo, y que esta crisis tocó fondo a fines de la primera década y que se encuentra recién a medio camino de recuperación de su nivel de inicios de siglo. El empleo en Estados Unidos, por ejemplo, acaban de dar hoy día la cifra, está en 58, 59% de la población mayor de 16 años y a inicios de siglo estaba en 62%. Sin embargo, el hecho político principal que transcurre en el trasfondo de esta crisis es la inevitable emergencia de las economías, bueno, emergentes,
especialmente las potencias emergentes, hoy agrupadas en el denominado BRICS, conformado inicialmente por Brasil, Rusia, India y China, al que algunos años después se agregó Sudáfrica y en el 2023 se ha ampliado con varios países más. Esta extraña denominación, BRICS, eh, rinde en realidad homenaje al artículo homónimo del economista Jim O'Neill, jefe de estudios de uno de los principales bancos de inversión globales, que fue el primero en demostrar en un artículo publicado del año 2003, que a mediados de este siglo la economía de los cuatro BRICS originales, Brasil, Rusia, India y China, superaría con holgura la de los que conforman el autodenominado Occidente. Dicha emergencia, es decir, dicho emerger de estos países, es impulsado desde las profundidades tectónicas por el avance lento, pero inevitable, de la urbanización y el consecuente abandono de las viejas formas de vida y trabajo en el campo tradicional, junto a su producción destinada principalmente al autoconsumo de la familia campesina, para transitar a la moderna producción mercantil, principalmente urbana, y destinada casi en su totalidad a venderse en el mercado. Este último acto, la venta en el mercado, es el que otorga a las manos del pueblo trabajador el toque del rey Midas. A partir de ese instante, del instante que su producto se vende en el mercado, todo lo que tocan se convierte en oro. Es decir, su trabajo toma la forma de valor agregado a las mercancías vendidas en el mercado y es medido rigurosamente en el Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, PIB. Así se constituye la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, según reza el título de la obra de Adam Smith, descubridor de este gran hito de la economía, el padre de la economía moderna. Según Naciones Unidas, recién en la primera década de este siglo, la humanidad sobrepasó por vez primera un hito decisivo de la historia universal, cuando el número de personas que viven en ciudades sobrepasó el de quienes siguen viviendo en el campo, en el mundo entero. El proceso de urbanización a nivel global ha adquirido un ritmo vertiginoso por nuestros días, que en pocas décadas transformará la sociedad humana completa, al barrer como un gigantesco tsunami social, económico y político a los países y regiones donde habita el 90% de la humanidad. Tal como experimentó Chile desde el censo de 1930, que constató que atravesaba nuestro país el mismo hito por acá. En ese censo se constató que por primera vez los habitantes de las ciudades de Chile igualaron o superaron levemente a los habitantes del campo. Bueno, entre sus consecuencias de este proceso están las sucesivas explosiones demográficas que multiplica al menos por 4 la población y económica que multiplica al menos por 20 el PIB de los países por donde este tsunami pasa. La emergencia o el emerger del resto del mundo ha creado así condiciones para que se extienda con alarmante rapidez en la conducción del autodenominado Occidente el intento demencial
de intentar mantener por la fuerza una hegemonía global que ya no les otorga la superioridad de su acceso pionero al modo de producción moderno, de la cual gozaron a lo largo de 3 siglos. El ascenso de estas peligrosas tendencias en Occidente ha sido facilitado asimismo por la transitoria debilidad del campo emergente o sur global, como se lo denomina. Hay que decir que estas dos palabras, Occidente y sur global, fueron registradas recientemente. El Financial Times informó de esto como uno de los conceptos más usados en los últimos meses, digamos, Occidente y sur global. A raíz del desplome, la transitoria debilidad del sur global, a raíz del desplome de la Unión Soviética y el denominado campo socialista europeo en la última década del siglo pasado. Desde el punto de vista de la teoría política, sin embargo, las revoluciones de fin de siglo que acabaron con el socialismo real en toda Europa tienen un significado esencial. De acuerdo a la teoría política, difícilmente pueden denominarse esos procesos de otra manera, dado que surgieron de crisis políticas nacionales que atravesaron esos regímenes en ese momento, que eran tan profundas que varios, incluso el más sólido de los sólidos, la propia Unión Soviética, se disolvieron en el aire. Esa es una frase de Marx muy hermosa. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Bueno, estos se desvanecieron sin requerir una lucha de masas prolongada ni disparar un solo tiro. Esos procesos restablecieron para la teoría nada menos que el carácter de la época histórica que vivimos, punto inicial de cualquier análisis político al decir de uno de los autores revisados en este ciclo. Y por lo tanto, de todas las revoluciones modernas, incluida la rusa de 1917, el carácter de esas revoluciones y de esta época fueron restablecidos por los hechos de fines del siglo pasado, por la caída del socialismo real. Dicho carácter, ahora está claro, no fue otro que aquel que el mismo Marx había reconocido para la época y que hasta el año 1919, es decir, 2 años después de la revolución bolchevique, era asumido por el propio programa bolchevique. Es decir, la época de transición de la sociedad agraria tradicional a la moderna era urbana y capitalista. Igualmente, el carácter de las revoluciones del siglo XX, incluida la rusa, hoy se queda claro, fue democrático-burguesa, como se decía en ese tiempo en el programa bolchevique, entre otras cosas, con la tarea histórica de abrir paso a la modernidad urbana y capitalista. Los gobiernos que surgieron de todas ellas, todas estas revoluciones, incluida la rusa, lejos de ser un fracaso histórico, fueron formas más o menos radicales y avanzadas del desarrollismo estatal que ha presidido todas las transiciones a la modernidad, incluida la rusa. Todas ellas, todas estas revoluciones y estos gobiernos que surgieron después, estos desarrollismos estatales, fueron procesos extraordinariamente progresistas y sin duda la soviética, más que ninguna, como atestigua su heroica proeza de derrotar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial, y su apoyo a todas las revoluciones anticoloniales y antiseñoriales del siglo XX, incluida la chilena. La carnicería atroz de la Primera Guerra Mundial,
que enfrentó a las potencias imperialistas surgidas de las revoluciones burguesas europeas de los siglos XVIII y XIX, acabó con el espejismo liberal de un futuro sin contradicciones. Al contrario, las agudizó hasta el crimen de guerra y el genocidio. Nada extraño, entonces, que muchos pueblos, incluido el ruso, se inspiraran en ideales postcapitalistas para hacer sus propias revoluciones democrático-burguesas. El proceso de la crisis a nivel global, digamos, ha llegado a un punto en el cual hay, digamos, intelectuales y una corriente de pensamiento en el propio Estados Unidos principalmente y otros países, en que las califican como el peligro de la trampa de Tucídides. Tucídides era un historiador griego de la guerra del Peloponeso, que enfrentó a la establecida Esparta versus la emergente Atenas. Y este proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo desigual en que las potencias establecidas intentan impedir por la fuerza la emergencia de las, bueno, emergentes, es lo que se conoce como la trampa de Tucídides y que genera, bueno, la guerra mundial de entonces y también las del siglo pasado. Entonces es una situación extraordinariamente grave y digamos, la necesidad de enfrentarlas con la mayor amplitud y la mayor, digamos, sensatez para evitar una guerra mundial entre potencias que hoy son nucleares, es sin duda alguna la principal preocupación de cualquier ser humano razonable. Felizmente, como contrapartida de esta agudización de contradicciones, digamos, en los países de Occidente y en esta rapidísima, digamos, ascenso de las fuerzas partidarias de esta locura de impedir por la fuerza la emergencia del mundo del 90% de la humanidad, como contrapartida de esto, ya se aprecia una reacción en el asimismo rápido surgimiento de una incipiente alianza del poderoso conjunto de potencias emergentes, hoy agrupadas de modo incipiente, digo, precisamente en los denominados BRICS. Las revoluciones modernas jalonan la ruta enrevesada alrededor del planeta que ha seguido hasta ahora el tormentoso advenimiento de esta época histórica que vivimos. Bien sabido es, y desde siempre, que la historia se mueve en la tensión permanente entre los de arriba y el pueblo trabajador. Este es muy paciente, pero de tanto en tanto pierde la paciencia e irrumpe masivamente en el espacio político para hacerse respetar y resolver las constantes pugnas entre las diferentes fracciones de los de arriba en favor de aquellas que muestran disposición a realizar las reformas en cada momento necesarias para el continuado progreso de la sociedad en su conjunto. Bien sabemos que es así, quienes tenemos el privilegio de ser veteranos participantes en tres de estas irrupciones populares masivas en política del pueblo chileno. Las más importantes de todas, de haber presenciado otra cuando niños y de ser contemporáneos de aún otra irrupción política del pueblo, de las que han sacudido al país a cada década en promedio a lo largo de un siglo. Así ocurre en todas partes y en todas las épocas. Así se mueve la historia. Así transcurre también el advenimiento de la modernidad, la época en que nos toca vivir. Pero de todas estas irrupciones, hay solo una que se distingue de todas las demás. Como dice Albert Soubul, el gran historiador de la Revolución Francesa, es aquella en que el pueblo campesino
despierta de su siesta secular y se une al pueblo trabajador de las nacientes urbes y al resto de la ciudadanía en una ola singular y gigantesca que barre con el viejo régimen de vida y trabajo de una vez para siempre. Es precisamente la que estremeció y fecundó a Chile desde mediados de los años 60 del siglo pasado y hasta 1973, conducida en su fase de ascenso por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y en su fase desplegada por el de Salvador Allende. La ciencia política del siglo XX develó que estas irrupciones populares, parte de esto es justamente lo que vamos a ver a lo largo de todo el año, cómo opera esto, la ciencia política develó que esas irrupciones populares no surgen de modo caprichoso, sino siguen un curso cíclico lento y pesado, que las eleva primero lenta y luego más rápidamente hasta que se despliegan en todo su poder, para posteriormente amainar e iniciar un nuevo ciclo. Es una forma de movimiento parecida a la de grandes masas de partículas en la naturaleza o a las grandes masas de empresas en la economía mundial, cuyo constante movimiento y choque se influye mutuamente hasta confluir en una determinada dirección y sentido. No hay fuerza humana capaz de frenar o invertir súbitamente su curso. Solo se puede incidir muy levemente sobre ella, como hace un pequeño timón sobre la trayectoria de un pesado transatlántico. Pero su manejo firme del timón y acertado puede evitar que se estrelle o caiga por un despeñadero, logrando en cambio que fluya esta irrupción popular como una fuerza transformadora y constructiva poderosa. El arte de tal conducción constituye la forma más elevada de la política, la más importante de todas las actividades humanas, puesto que dirige nuestro actuar colectivo. Las transiciones a la modernidad en cada pueblo que ha recorrido este camino hasta el momento están signadas por sus grandes revoluciones, pero también por derrotas espantosas. La escena inicial de Los Miserables, la gran obra de Víctor Hugo, son los campos humeantes de Waterloo, sembrados hasta donde se pierde la vista de cadáveres de los héroes de Francia, los mismos que en pocos años guillotinaron a su rey y antiguo régimen, y se guillotinaron unos a otros, al tiempo que legaron al mundo las modernas repúblicas, el Código Civil y el sistema métrico decimal, la Marsellesa y la Internacional, y el ejército de ciudadanos que expulsó de su tierra a todas las potencias invasoras de Europa y se paseó luego por el continente derrocando a todos los absolutismos y marcando en la batalla de Jena nada menos que el fin de la historia, al decir de Hegel. Guardando con toda modestia las debidas proporciones, la imagen no menos trágica de la moneda en llamas y el presidente Allende volado en aras de la lealtad de su pueblo, como aún resuena en el metal tranquilo de su voz, ha quedado asimismo grabada para siempre en la historia de las grandes revoluciones modernas. Al igual que en Francia, a la derrota siguió la restauración del viejo régimen. Allá volvieron de sus fueros el rey y los nuevos y los nobles, por sus fueros. ¿Quién recuerda hoy a tales empolvados? Por acá, protegida bajo el capote militar de un tiranuelo vasto, cobarde, criminal y corrupto que traicionó a su presidente y a su patria, se restauró la vieja oligarquía agraria.
más bien sus vástagos, henchidos de odio revanchista, disfrazados ahora de revolucionarios, fanatizados por el ideario de profesores liberales demenciados, extremistas peligrosos, cuyas recetas precipitaron a la economía de crisis en crisis al período económico más negro de su historia. Se denostó a la revolución y sus héroes en Francia y en Chile. Se asesinó, exilió, apaleó, atropelló y abusó del pueblo. Tras el golpe, en fin, la vida económica, social y cultural del país sufrió un retroceso en todos los ámbitos. Los oligarcas restaurados se apoderaron de la mayor parte de las riquezas del subsuelo y de las empresas del Estado. Por si todo eso fuera poco, establecieron monopolios en todos los demás mercados, cobrando sobreprecios desde los medicamentos a los pollos y hasta el papel higiénico. El país fue hegemonizado así por un grupo de jeques sin turbante que viven principalmente de la renta de tales usurpaciones. A pesar de ellos, la moderna estructura social del país, principalmente su pueblo trabajador, urbano, calificado, joven, que es la herencia principal de la revolución, ha continuado pujando desde abajo por surgir. No hay jeque que la resista por mucho tiempo. Tampoco a la ira acumulada del pueblo. Este cayó aplastado por una fuerza militar abrumadora, dirigida desde el extranjero, o digitada del extranjero, que tras varios intentos frustrados solo tuvo éxito cuando la marea popular transformadora, ya cumplida su tarea y realizadas las reformas necesarias, venía mostrando inevitables signos de agotamiento, tras casi una década de despliegue incesante. Quizá ello no fue captado a tiempo por la Unidad Popular, aunque sí fue advertido por el presidente Allende y varios de sus partidos. El pueblo fue derrotado, pero como pidió su presidente, no se dejó avasallar. Mantuvo en alto su dignidad y resistió desde el primer día, tejiendo un velo espeso que no logró ser penetrado por los esbirros del dictador. Una nueva rebelión popular, la más heroica y compleja en que aprendió el pueblo a enfrentarse en todos los terrenos a la dictadura, lección que no olvida, acabó con ella en los años 1980. Las 3 décadas siguientes transcurrieron en democracia, la que si bien hizo muchas cosas, nunca fue capaz, ni lo pretendió siquiera, de acabar con los grandes abusos y distorsiones de la restauración impuesta a sangre y fuego el 11 de septiembre de 1973. Al revés, la vieja oligarquía restaurada siguió campeando por sus fueros, sobre la estela del temor y el dinero que se adueñó de la política. Así llegó el 11 de octubre, el 18 de octubre del 2019, cuando el pueblo irrumpió nuevamente en forma masiva en el centro de la escena política. No la ha abandonado, ni mucho menos. Al revés, a través de una pandemia sin precedente que derrotó con una disciplina como la que es capaz de mostrar en su acción colectiva, ha continuado manifestando su indignación creciente en 19 elecciones nacionales sucesivas a lo largo de 3 años y medio, con participación sin precedentes también. A diferencia de lo ocurrido en los años 1960 y hasta el golpe, y nuevamente en los años 1980, esta vez las fuerzas políticas progresistas no han estado a la altura de las circunstancias. Se han agrupado en la coalición más amplia de la historia del país,
aquella que votó apruebo en el plebiscito constitucional y en contra en el más reciente. Controlan el gobierno central, la mayoría de los gobiernos locales y la mitad del Parlamento. Sin embargo, hasta ahora no han sido capaces de canalizar la fuerza poderosa de la indignación del pueblo para realizar las reformas necesarias con la decisión que en su momento mostraron los presidentes Frei Montalva y especialmente Salvador Allende y la Unidad Popular. Mala cosa, porque dejan el terreno libre a que la indignación popular caiga en manos de sinvergüenzas, canallas y criminales, financiados por la oligarquía, que no quiere aflojar sus restaurados privilegios. Esos tipos, unos y otros, inevitablemente llevan los países al suicidio, como muestra la historia trágica de Europa en el siglo XX. Estamos a tiempo de reaccionar. No hay que seguir vacilando, sino terminar ahora con la restauración oligárquica y los grandes abusos que se impusieron el 11 de septiembre de 1973. Solo así el sistema democrático recuperará su legitimidad hoy perdida del todo. Solo así el país pondrá fin a su era de revoluciones y se adentrará con paso firme en el gigantesco progreso que representa la era moderna. Esta tampoco durará para siempre, porque sigue formando parte de la prehistoria de la humanidad al mantener sometido al pueblo trabajador, aunque sea mediante cadenas de oro. Pero para eso falta un buen tiempo, al menos el requerido para que la mitad del mundo que recién emerge a la era moderna alcance a disfrutar de ella, y la minoría que accedió primero acepte que ello ocurra sin pretender la locura de intentar frenarlo por la fuerza. En esas estamos. Yo agradezco a quienes han tenido la gentileza de escucharlo y les voy a dar con mucho gusto la palabra y vamos a empezar por nuestro querido colega en sentido y amigo Rodrigo Carmi, uno de los jóvenes intelectuales más interesantes de nuestro país. Él nos ha pedido que tiene que retirarse dentro de poco, así que le vamos a pedir que intervenga en primer lugar. No, muchas gracias, Manuel. Gracias por tu intervención. No tengo mucho preparado, pero básicamente si la pregunta es por algo así como un adelanto a lo que podría presentar a propósito de lo que tú estabas comentando, yo creo que aquí hay un par de cuestiones que son bien fundamentales. La primera tiene que ver justamente con digamos, el conflicto que se está produciendo respecto a esas economías emergentes que tú señalabas, ¿no? Y que me parece que se expresa, digamos, de manera muy problemática en distintas partes del planeta, produciendo una serie de guerras proxy o unas guerras subsidiarias, ¿cierto? Que tienen que ver precisamente con la nueva fase de acumulación, de apropiación, en fin, ¿no? Y la segunda cuestión tiene que ver precisamente con la noción que colocadas bajo, digamos, bajo la discusión, ¿no? Que es la cuestión de la revolución, que me parece que resulta bastante clave volver sobre esa noción, una noción que evidentemente como muchas de las concepciones que habitualmente utilizamos en la jerga moderna, ¿cierto? Ha terminado vacía de contenido, ¿no? Ha terminado un poco como un significante vacío, pero que solo se puede llenar en función del propio proceso, ¿no? Que de alguna manera cristaliza, ¿no? Entonces,
A mí me interesa esa cuestión de la revolución, ¿no? Pensando una revolución que, digamos, tuvo lugar bajo un horizonte moderno y pensar qué otras formas podría tomar esa noción de revolución y esa noción de sublevación, digamos, a propósito precisamente de estas contradicciones que tú has expuesto, me parece de manera muy prístina, ¿no? Ahora, hay una tercera cuestión que también lo mencionaste, sobre todo al principio de tu exposición, ¿sí? Y que es sobre lo cual seguramente voy a intentar trabajar a modo de una cuestión muy provisoria y tratando de abrir ciertas reflexiones que me parecen que pueden, no digamos iluminar a esta altura, pero por lo menos, eh, digamos, provocar preguntas, ¿no? Que es la noción de imperialismo, ¿no? Yo creo que hay una vasta literatura, por supuesto, no solamente ya en Lenin, ¿cierto? Que Lenin recupera la noción de imperialismo de los historiadores liberales, ¿no? Pero le da un contenido muy preciso en el escenario del capitalismo emergente, digamos, de principios del siglo XX. Pero a partir de Lenin, justamente, en la discusión de las izquierdas, en la discusión sobre la revolución, ha habido una discusión muy vasta sobre el problema de qué es lo que pensamos como imperialismo, ¿no? Y entonces tenemos, por supuesto, la discusión que instala, por un lado, ¿no? Hannah Arendt, Edward Said, ¿cierto? Samir Amin, ¿no? Tony Negri, recientemente fallecido, ¿no? Y yo creo que valdría la pena hacer un pequeño recorrido teórico y fundamentalmente problemático acerca de cómo se va tejiendo, digamos, la noción de imperialismo, de imperio, ¿no? A propósito precisamente del devenir del capitalismo como un campo de contradicciones mundiales absolutamente irresolubles en el escenario burgués, digamos, si no contamos con algo así como sublevaciones, ¿no? Y una forma de pensar en la revolución, ¿no? A propósito de la cuestión anticolonial también que te planteaba, ¿no? Entonces, solo puedo plantear un poco eso como una tercera cuestión, digamos, que me parece que es muy relevante, que voy a tratar de armar, ¿no? De aquí a cuando me toque exponer en este seminario tan interesante y de paso agradezco la invitación, ¿no? Que sería algo así como eh, el problema de la imperiología, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? La cuestión de la imperiología y el capitalismo, ¿no? Entonces la discusión que hay sobre la noción de imperialismo en la actualidad. Yo creo que es una cuestión que cabría visibilizar, ¿no? Para abrir preguntas y comenzar de alguna manera también a jugar con nuestro propio vocabulario, porque yo creo que una de las cosas, y con este término, que es, digamos, uno de los problemas que precisamente como tú terminabas, ¿no? Que hay un sector progresista de izquierda, ¿no? Que teniendo una coalición inédita, en fin, después de mucho tiempo, ¿no? No logra estar a la altura del proceso, ¿no? Y entonces yo tengo la impresión que ahí justamente no está a la altura del proceso porque en cierta medida es una coalición, digamos, es una fuerza política a la que se le ha expropiado la lengua, ¿no? Una fuerza política que no tiene una lengua propia, ¿ya? No tiene un dialecto propio, no tiene una lengua propia, no tiene un vocabulario, ¿no? Sobre el cual asir, ¿no? Y pensar los procesos en los que se está, ¿no? Entonces yo creo que bajo bajo esa cuestión me parece que es esencial abrir la discusión terminológica, ¿no? Precisamente por esta realidad, por supuesto, histórica y política, y muy material, ¿no? De la expropiación de la lengua, ¿no? Me parece que es un sector que, que ha experimentado una expropiación de la lengua brutal, que no ha podido recuperarse en eso, y que la única manera de hacerlo es abrir una discusión sobre
digamos, desde los términos clásicos, ¿no? Y ver sus efectos y sus polisemias y sus distintos derroteros, por así decirlo, ¿no? En último término, para ver sus preguntas, su modo de pensar, que nos hacen pensar, ¿no? Bueno, eso sería un poco mi intervención. Así que nada, agradezco, Manuel, el pase gol. No sé si gol, pero por lo menos un pase, digamos, para abrir un poco esta discusión, ¿no? Muchas gracias a ti, Rodrigo, eh, por tus reflexiones siempre interesantes y tus posiciones siempre muy valientes. Eh, Estamos seguros de que por tu identificación siempre con, digamos, la lucha del pueblo palestino, no son estos momentos fáciles para ti. Y, y, por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo, digamos, en todas las luchas que das todos los días, a toda hora. Te vemos, digamos, en este ámbito tan sentido, pero al mismo tiempo tan central. Bien. Ciertamente, Es un buen momento para pensar, sí, claro. totalmente. Cuando las categorías normales de las cosas se dislocan, y ahí precisamente es que tenemos que entrar a afinar un poco, ¿no? Es verdad, pues. Quisiera darle la palabra a nuestra presidenta para que, digamos, nos exponga la manera en que ella piensa abordar esta temática. Eh, Roxana. Bueno, gracias Manuel y gracias a Rodrigo Carmi por su intervención también. Y bueno, tal como se ha planteado, ¿cierto? Esta sesión de hacer es una sesión introductoria a un ciclo, ¿cierto? Y a su vez es introductoria cada intervención a alguna de las sesiones que tomaremos, ¿cierto? Ya Rodrigo Carmi nos plantea que desarrollará estas ideas o este enfoque en una sesión, pues lo mismo propongo aquí, ¿no es cierto? Tomar en una de las sesiones de este ciclo, La Revolución Social en Chile, vigencia de Lenin y Recabarren en su centenario, eh, abordando el tema del feminismo. Y entonces voy a hacer una breve introducción tomando algunas citas y algunos textos de Lenin y Recabarren, pero partiendo por un tal vez recordatorio de nuestra revolución en curso, ¿cierto? Ya Manuel se refería al 18 de octubre, pues yo lo voy a poner en términos de la revolución o de la ola, como se ha venido a llamar, feminista, y voy a partir recordando algunos de los lemas que hemos usado, que nos han planteado desde el movimiento social feminista en estos recientes años. Feminismos contra los discursos de odio. Sin nosotras no hay futuro. Por un Chile con paridad de género. Por una constitución para el fin del patriarcado. Las feministas no perdonamos ni olvidamos ningún golpe. Nuestra historia es resistencia y rebeldía. Estos han sido lemas del movimiento social de las mujeres en los recientes años. Y cuando el año 2018 irrumpió la nueva ola feminista que se inició en las universidades chilenas, hubo quienes vieron con preocupación que el movimiento estudiantil se podría
debilitar o desenfocar de los problemas principales: el financiamiento, equidad, estructura y calidad de la educación, todos esos asuntos hasta el día de hoy no resueltos en Chile, a pesar de la fuerza de las demandas de los movimientos estudiantiles y de esos pasos iniciales y fallidos, habría que decir, que por un momento nos hicieron creer que avanzábamos hacia la desmercantilización de la educación. Y si bien es cierto que hubo una suerte de debilitamiento o pausa, podríamos decir, lo que se interrumpió fue un curso que estaba agotado, pues al igual como ha ocurrido con las demandas necesarias en todas las otras áreas, al presentarse fragmentados, ese curso ha sido inefectivo. Las denuncias de acoso, de abuso sexual, ¿cierto? No solo provenían de estudiantes, sino que también hubo denuncias académicas, de directivas, de funcionarias, mientras continuaba estremeciendo las noticias, indignantes casos de violencia de género en espacios públicos y privados, cosa que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, donde acabamos de hoy día conocer una tremenda, ¿no es cierto?, noticia que vuelve a involucrar a una mujer de la región de Aysén. La evidencia y magnitud del abuso era tal, no lo veían venir, ¿cierto? Tampoco eso, que la marcha del 8M del 2019 fue realmente gigantesca, pero más que por su tamaño, de 800.000 mujeres movilizadas, lo que pudo haber pasado rápidamente al olvido, la marcha del 8M del 2019 dejó instalado en el sentido común nacional un rechazo total contra el abuso, contra todos los abusos. Así, la discriminación y el abuso contra las mujeres dejó de ser un asunto acotado y específico para quedar al centro del gran torrente transformador, aglutinando todas las otras demandas sociales, incluidas las estudiantiles, el derecho a la educación, el derecho de las personas mayores a su jubilación, etc. De ahí en adelante, cada episodio de abuso racista, clasista, sexista, xenófobo, económico, ambiental, territorial, político, se ha ido acumulando en una tensión hasta llegar al estallido popular que apunta a la discriminación, que apuntó a la discriminación, a la sobreexplotación y la consecuente humillación impuesta con la violencia en todas sus formas presentes en la sociedad chilena. Nos preguntamos, ¿dónde podremos encontrar el origen de la violencia hacia las mujeres? Pues en una sociedad que no solo la tolera, sino que la ha institucionalizado y de esta manera la exhibe como modelo, el abuso, ¿cierto? Por lo tanto, la fomenta el abuso y fomenta entonces la violencia hacia las mujeres. Así, las luchas feministas se situaron al centro de las fuerzas de progreso. Podríamos decir que al 18 de octubre o al 18O, como se lo menciona, se llegó en parte gracias al 8M de ese año. Bueno, con ese antecedente, ¿cierto? Con ese presente, porque este es un proceso que está en curso, ¿cierto? Quisiera entonces proponer, releer tal vez, ¿cierto? A Luis Emilio Recabarren en una segunda parte de mi resumen de anuncio de la sesión que tendremos, ¿cierto? Recabarren consideraba a la mujer fuera de las concepciones masculinas predominantes en su época y, y para Recabarren la lucha de los trabajadores incluye la lucha de la emancipación de la mujer y el mejoramiento de la situación de la familia obrera. Eso es central. Desde luego rechazaba la supuesta inferioridad física e intelectual de la mujer
promovida, según Recabarren y, digamos, según otros también, por los capitalistas, burgueses y principalmente por la Iglesia. Entonces consideraba vital la emancipación de la mujer. Cito, las leyes que la convierten en un ente sin razón han motivado dos movimientos emancipadores de la mujer, llamados feminismo y socialismo. En digamos, hay que recordar que es el contexto de la Primera Guerra Mundial, 14 y el 1919. Eh, y quisiera recordar que en julio de 1916, Recabarren dictó una conferencia en la Federación Obrera de Punta Arenas, donde había llegado como parte de una gira junto a su compañera Teresa Flores, una actriz y dirigente sindical de gran relevancia. Me voy a referir a ella en un segundo. Y Recabarren tituló esta conferencia Las mujeres y su educación. Voy a leer un breve fragmento de ese discurso para luego tomarlo en la sesión que corresponda. Dice Recabarren en su intervención: cuando la educación de la mujer se haga como corresponde a su misión maternal, cuando en vez de oraciones se le enseñe fisiología, anatomía, obstetricia, psiquis, biología, filosofía, zoología, botánica, astronomía, etcétera, cuando todo esto aprenda en vez de adornar altares y buscar lisonjas para la iglesia, entonces la mujer será libre, dará hijos libres, capaces de vivir libres, respetando la libertad de todos. Este estado de sumo saber es el que queremos para la mujer los socialistas. Un pedazo del discurso llamado Las mujeres y su educación, un discurso de 1916, de julio de 1916. Y bueno, pues en el pensamiento y la acción de Recabarren, uno tendría que considerar como fundamentales, como determinantes, diríamos, a dos mujeres, que ya mencioné a una, Teresa Flores, esposa, compañera de Recabarren, y una española, Belén de Zárraga, que visitó Chile en varias ocasiones para difundir sus ideas feministas y anticlericales. Visitó Chile y también Latinoamérica, era una latinoamericanista, Belén de Zárraga. Y durante el año 1913 es invitada por Recabarren y por Teresa Flores a recorrer junto a ellos el norte, donde realizó diversos encuentros con la clase obrera en el contexto de las oficinas salitreras y del conflicto ahí en curso, ¿cierto? El discurso de Zárraga giraba, ¿cierto? Todo su pensamiento en torno al anticlericalismo y la opresión religiosa y a la propuesta de un proyecto de emancipación de esta opresión dirigido por igual a hombres y mujeres. Y este es un aspecto muy central de su pensamiento, ¿cierto? Donde las reivindicaciones feministas tenían un alcance al género humano en su conjunto, no limitadas a conseguir el voto femenino, asunto también central, pero no limitado a eso, sino que a conseguir la igualdad civil, prescindiendo del término masculino y femenino para confundirlo, fundirlo en el humanismo. Y conminaba a las mujeres a convertirse en propagandistas de la democracia, en activistas permanentes, ¿cierto? Y bueno, por su parte, Teresa Flores, la esposa de Recabarren, que fue la directora principal y uno diría creadora del periódico obrero El Despertar, y también una dirigente sindical organizadora, es fundadora del primer Partido Obrero de Chile, Partido Obrero Socialista,
en 1912, donde aparece Teresa Flores entre los 27 nombres fundadores. Pues también era una feminista y una actriz, y junto a Recabarren promovían la dramaturgia como una forma de activismo de la lucha obrera y de la lucha por la educación de las mujeres, al servicio de la clase obrera y trabajadora. Perdón, está sonando el teléfono. Bueno, pues Teresa Flores, en su activismo, organizó comités de dueñas de casa. Lo dice ella: trabajábamos en los sindicatos, allí nació la más brillante propuesta femenina de estos años, la huelga de las cocinas apagadas. Entonces, hubo mujeres no solamente que se reunían, sino que buscaban formas de conducir, ¿cierto? Buscaban formas de conducir y de determinar cuál era el momento de la huelga, cuándo debiera producirse la huelga, pues con formas bastante efectivas como la cocina apagada, que uno se imaginará uno lo efectivo que puede llegar a ser. Y Teresa Flores, en el año 1913, fundó en Iquique, uno podría decir, Iquique es el epicentro del origen, es el origen del feminismo en Chile, de la prensa obrera, pero de la prensa obrera de las mujeres también. Eh, fundó los centros anticlericales Belén de Zárraga, que se expandieron por las oficinas salitreras hasta Antofagasta y Valparaíso, y son las primeras organizaciones de las mujeres. Ahí ella era la secretaria y presidenta, y tenían sus propósitos muy claros, ¿cierto? Ideas modernas en la educación infantil, composición anticlerical, discutían sobre religión y moral, consideraban el alcoholismo como un crimen de gran impacto social, ¿cierto? Y proponían la creación del Consejo Federales Femeninos dentro de la Federación Obrera de Chile. Esto es bien relevante porque desde luego proponían que los feminismos y las luchas de las mujeres, al igual que lo decía Belén de Zárraga, no es un asunto de las mujeres, ni para las mujeres, y en eso hay una coincidencia con las luchas feministas de la actualidad, pues se plantea que son luchas sociales centrales de la emancipación de clase y de las luchas contra los abusos, ¿cierto? No es un asunto para las mujeres de las mujeres. Bueno, lo dejo esto abierto, ¿no es cierto?, como para desarrollar en la sesión que corresponda, y también habría que mencionar a la hermana de Recabarren, Berta Recabarren, un personaje muy olvidado y poco recordado, ¿cierto? Berta Recabarren era visitadora social, activista, y notablemente ella fundó un partido político, el Partido Cívico Femenino, en 1922, y que tenía como instrumento clave la revista Acción Femenina, y es considerado el primer y único partido político exclusivamente feminista en la historia de Chile. Bueno, ahí los textos que uno puede encontrar tanto de Teresa Flores como de Recabarren al respecto son bastante ilustradores del, del centro de las luchas feministas y de la consideración de las mujeres como, digamos, sujeto político, ¿cierto? Que creo que es el elemento clave. Bueno, quisiera poner eso en resonancia con textos de Lenin. Eh, Son dos textos que son del año 19 y del año 21, eh, digamos, después de la revolución de 1917 y a finales de la guerra civil rusa. Recordemos que desde finales de 1917 eh, se introdujo en Rusia
el derecho de las mujeres a la jornada de 8 horas, de negociar los salarios, la preservación del empleo en caso de embarazo, la posibilidad de asegurar cuidados a sus hijos durante las horas de trabajo, durante el horario laboral, así como derechos políticos idénticos a los de los hombres. Se modificó la legislación concerniente al divorcio, al matrimonio y la interrupción voluntaria del embarazo, lo que llamamos hoy día el aborto. Y también se fomentó el trabajo de las mujeres desde una perspectiva emancipadora. Uno diría, eh, digamos, que son las luchas que hay hoy en Chile, ¿cierto? Las que hubo en 1917. Entonces, pues voy a citar dos textos de Lenin y con eso voy a terminar. El primero es de 1919, es decir, 2 años después de la Revolución Bolchevique. Se llama el documento Las tareas del movimiento obrero femenino en la República Soviética. Comillas. El problema de la situación de la mujer, camaradas, ha sido planteado por el poder soviético desde el primer momento. Me parece que la tarea de todo Estado obrero en su paso al socialismo tiene un doble carácter. La primera parte de esta tarea es relativamente fácil y sencilla. Se refiere a las viejas leyes que colocaban a la mujer en una situación de inferioridad jurídica con respecto al hombre. La República Soviética no dejó piedra sobre piedra de las leyes que colocaban a la mujer en una situación de sometimiento. Y al decir esto me refiero en particular a las leyes que aprovechaban especialmente la situación más débil de la mujer para privarla de derechos y colocarla con frecuencia en condiciones humillantes, es decir, a las leyes sobre divorcio, hijos ilegítimos y el derecho de la mujer a demandar judicialmente al padre del niño para que asegure su sustento. Un asunto que es de plena vigencia en Chile recién el año 2023. Pensión alimenticia, quiero decir. Los llamados papitos corazón. Y bueno, y el otro texto de Lenin que quisiera tomar para la sesión que nos corresponda es el discurso del Día Internacional de las Obreras del 8 de marzo de 1921. Dos pequeños fragmentos. Comillas, bajo el capitalismo, la mitad femenina del género humano está doblemente oprimida. La obrera y la campesina son oprimidas por el capital y además, incluso en las repúblicas burguesas más democráticas, no tienen plenitud de derechos, ya que la ley les niega la igualdad con el hombre. Una desigualdad sobremanera repulsiva, vil e hipócrita en el derecho matrimonial y familiar. La desigualdad en lo referente al niño ha sido eliminada totalmente por el poder soviético. Mucho más adelante, el tránsito es difícil, pues se trata de transformar las normas más arraigadas, rutinarias, rudas y osificadas, a decir verdad, son bochorno y salvajismo y no normas. Pero el tránsito ha comenzado, se ha puesto inicio a la obra, hemos entrado en el nuevo camino. Bueno, ahí termino la cita de este discurso de Lenin en el Día Internacional de las Obreras en el año 1921. eh, y, y resuenan, ¿cierto? Como tal vez si fueran dichos para las demandas feministas el día de hoy, pues en las demandas feministas o en la lucha de los derechos por la igualdad de esta mitad de la humanidad, ¿cierto? Se suele pasar esto, de avances y retrocesos, de avances y retrocesos, y más bien de techos que no se pueden superar con frecuencia. Entonces, en el centenario de la muerte de Luis Emilio Recabarren de diciembre de 1924 y en el centenario de la muerte de Lenin ocurrida en enero de 1924, es decir, hace un siglo,
proponemos entonces para las sesiones de este ciclo conversar sobre Lenin, Recabarren y la vigencia de sus ideas feministas a la luz de la revolución feminista en curso, o digámoslo de otra manera, su vigencia cuando en esta época el sólido patriarcado se desvanece tal vez en el aire. Y para eso pues tendremos algunas invitadas especiales. Gracias. Muchas gracias, Roxana, por tu intervención, tu recuerdo y tu mención a estas mujeres que nadie conoce en realidad y que fueron tan importantes en nuestro país y en la gestación de nuestro movimiento popular y en el movimiento feminista. Estamos seguros que en este nuevo, digamos, aire que se vive en nuestro país, ciertamente ellas serán reconocidas como corresponde. Yo quiero, para finalizar la parte de quienes van a ser expositores a lo largo del año, quiero mencionar que nos ha llegado un mensaje de eh, Osvaldo Fernández. Él es un filósofo, fue director de importantes instituciones en la Universidad de París, en Francia, durante su exilio en ese país. Y también de la escuela o de la facultad, yo entiendo, de la escuela de filosofía en la Universidad de Valparaíso, donde hace clases. Bueno, él es presidente de la Asociación Gramsci Chile, es un gran estudioso de Antonio Gramsci, y nos hace saber que no pudo conectar, mata su salud, su apoyo, digamos, a la iniciativa, y cuenta que no pudo conectarse por un incendio que hay en Valparaíso, que me da la impresión de que tiene cortada la electricidad en un sector de la ciudad. Así que les transmito los saludos de Osvaldo. Y quiero, para cerrar esta parte, antes de dar la palabra a nuestros asistentes, eh, eh, y quiero darle la palabra al director de Senda, Hugo Facio, para que se refiera al ciclo. Hugo, por favor. Gracias. Eh, bueno, de lo que hemos escuchado ya se desprende que este es un campo de una vastedad, una magnitud de temas muy grande, que va a ser bien difícil cómo logramos manejar. Yo el primer problema que planteé es qué tema tomar. Yo fundamentalmente me dedico a las cosas que están ocurriendo. Sé que podría hacer eso de una forma. Después está todo este tema del imperialismo, el tema de los movimientos financieros en el mundo, de la desigualdad. O sea, hay muchos temas que obviamente están en la obra de Lenin, realmente, y también la de Rousseau. Ahora, ¿por dónde hacer? Por dónde me parece que debemos hacer el análisis y hacer el comentario. El tema del imperialismo. El artículo del libro de Lenin, o la obra de Lenin fundamental, El imperialismo fase superior del capitalismo, que se escribió hace algo más de 100 años, de la Guerra Mundial, y desde el año 2016. Y en ese tiempo, Lenin escribió mucho sobre el tema del imperialismo. Esa obra del imperialismo sobre el capitalismo está en el tomo 27 de las obras de Lenin. En ese mismo tomo 27 hay dos artículos que forman parte de la lucha política de Lenin por abrirle camino a su análisis
Me da la impresión que Hugo está con problemas de conexión. Les propongo que mientras eh, él Ahí, restablece, ahí, ahí, ahí volvió. ahí volvió, ya. Hugo, te habíamos perdido, pero estás ahora sin micrófono. Pero, Tienes que conectar el micrófono. ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces decíamos que este se escribió durante la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo tomo 27 tiene estas otras obras que forman parte, podríamos decir, de la lucha ideológica de Lenin por abrir caminos y concepción del imperialismo, que es muy marcadamente con lo que podríamos llamar corriente socialdemócrata, siendo un gran tema. El, bueno, esa sería una forma de partir. Otra forma de hacerlo, pienso que sería bueno hacerlo, cómo se expresa hoy día la presencia de los grandes intereses económicos chilenos en el mundo. O sea, cómo salen, en definitiva, la exportación de capitales, la exportación de sus empresas. Si uno analiza todos los principales grupos económicos, todos tienen fuerte inversión en el exterior. Muchas de ellas no originadas en recursos sacados de Chile, sino en función del financiamiento que conseguían a nivel mundial. Incluso en cómo se orienta el trabajo de las llamadas oficinas familiares, family office. Salió ahora en enero una encuesta en el Mercurio que realiza anualmente, qué es lo que piensan estas oficinas familiares. Está 80 de ellas. Esta es la encuesta, la consulta de 80. Y una cosa que es muy marcada, que es su preferencia por colocar los recursos fuera de Chile. Muy marcada. E incluso aunque reconocen o parten de la base, lo que no queda muy claro después de la cifra que conoce Wagner, que el año 2024 va a ser un año de recuperación económica. Ellos dicen, pensaban en la encuesta que van a tener mayores ganancias en el mercado bursátil. Pero a pesar de eso, privilegian la inversión. Si uno analiza repito, los principales grupos económicos se encuentran con lo mismo, que es la colocación de recursos del exterior, con políticas que es mucho de fusión con grandes intereses internacionales. El grupo Luxi es muy característico. Crece en gran medida con acuerdo con otras empresas internacionales. Incluso la que está proyectando hoy día su plan de inversiones para 2024 tiene dos componentes de lo que adelantaba en materia del cobre. Uno es entrar en Perú, o sea, ya entró a Perú, ¿verdad? Que al parecer en sociedad con el Grupo Buenaventura. Ya yo como el 19-20% de la acción. Esta sería la primera versión que se realiza prácticamente por el grupo Luxis al exterior, porque ha tenido dos muy grandes, o tiene dos muy grandes, una que trató de realizar en Pakistán, que terminó con un financiario para recuperar la paz. Y el otro, la discusión que tiene en Estados Unidos para poder explotar el cobre que tiene un cobre, oro
Entonces, son analistas, en gran medida lo construyen hacia alianza con el exterior. El año 2022, el año de la ganancia a nivel mundial, absoluto. Bueno, esa gran ganancia, la explicación fundamental, que fue la inversión, 30% de una empresa marítima, bueno, realizada por la compañía sudamericana, de una empresa del grupo. El financiero, el de la quiebra, bueno, esta sería una forma de bajar, de mostrar. Ahora, en el caso de Chile, creo que hay tres formas de tomarlo. Bueno, si lo remitimos a lo menos, si lo remitimos a una de Lenin, del capitalismo. Uno, comparar lo que sucedía en el mundo desde el punto de vista del capital imperialista. 100 años atrás está sucediendo ahora. Que hay cambios que son muy notables. Cuando uno piensa en el imperialismo, en el caso nuestro, siempre pensamos ante todo en el norteamericano. El norteamericano en este momento es expresión de una crisis gigante. Resulta difícil mencionar dónde puede ir a parar. Y que en cierta medida se manifiesta en la lucha por la presidencia de Trump. Bueno, presiones de dos políticas muy reaccionarias a nivel mundial. Ella, ¿por cuál es? Pero el mundo en este momento es mucho más diverso. Hay una gran potencia económica. Hay que analizarla. En el caso de China. Bueno, entonces una forma de analizar es hacer este cuadro cualitativo. Entiendo, Manuel, que en cierta medida solo se puede heredero en la próxima semana. Entiendo. Lo colocaría frente a los cambios de la próxima. Una forma de hacer el análisis. La otra, ¿cómo ha transcurrido este proceso en Chile? Obviamente Chile era un país imperialista, un país dependiente. La teoría de la dependencia es parte del imperialismo. Parte del análisis del imperialismo es el dominio de otros países. Es una segunda forma. Y una tercera, fijarse en lo que ha sucedido en Chile en este periodo, que tiene este corte tremendo que fue los 100 años de gobierno popular, en que varios temas de los que analiza Lenin hay que retomarlos después de los gobiernos. Por ejemplo, si todo el caso de los bancos comerciales, lo que agregar importancia. Son dos situaciones absolutamente diferentes. La banca comercial chilena antes del gobierno popular, bueno, obviamente durante el periodo de la realización de la banca y el periodo en que una de las características es la presencia del capital extranjero en el sector bancario chileno. Entonces nosotros analizamos, por ejemplo, los principales grupos. 4 son controlados por capital extranjero.
de los 7 más grandes. Más. Y entre los cuales uno tiene una particularidad muy elevada, que es la alianza entre el grupo Luxi y el Citigroup. Entonces, una sociedad para explotar. Bueno, pero entonces ese año fue el año de gran ganancia, el 2022. El 2022 fue por el transporte marítimo, esta inversión realizada en 10 años, 8 o 15 años. Ahora, si uno trata después de analizar, por ejemplo, este concepto, o tratar de meterse en este concepto de la oligarquía financiera en Chile, el capital financiero en Chile, el entendido ese como el cárcel entre la capital bancario, industrial y comercial. También surge un tema muy interesante. ¿Qué sería esta vez? Responder a esta pregunta. ¿Cuáles son los grupos que en Chile podrían denominarse propiamente de capital financiero? Con esa característica. Juicio hay 3 que son muy caros. Uno, el grupo Luxi, que va a quedar en este proceso de alianza con el Citigroup. Otro, el grupo del BCI, el BCI, el Banco Chileno, el Banco de Locaciones, que es como el mundo y Chile, el lejos del Banco de Locaciones, gracias a la inserción que tiene fundamentalmente Florida. Y creo que otro es el grupo MATE, que es claramente, a mi juicio, un grupo financiero, con una particularidad que tiene un desarrollo muy importante a partir de una empresa industrial en la familia. Y que, bueno, entre paréntesis, se había quedado atrás su desarrollo como grupo. Los años 80. Los años 70 en Chile fueron los años en que predominaron dos grupos financieros que venían del tiempo de los 60, diría empresas que desarrollarse por ese camino. El grupo Vial y el grupo Cruzar la Red. Pero esos grupos cayeron en comienzo de los 80. O sea, el primer mapa de la riqueza de divulgación que hubo en Chile, es de Fernando Daza, en el año 78, 5 años de la dictadura. Pero ya se había configurado la nueva situación. Pero esto se vino abajo al comienzo de los 80, o quizás a fines de 79. Y ahí comienza de nuevo el pensar cuáles van a encabezar ser los grupos más importantes en el caso del país. Ese sería el estado de base del grupo. Mate, Yeliri y Luz. Esos 3 grupos, el único que era histórico era el grupo Mate. El grupo Yeliri y Luz, que eran que han surgido entre 30 y 40 años. De tomar las estadísticas de ese tiempo, en primer lugar era el grupo Mate. Pero desde ese momento hasta ahora le quedaba estancado. Y ahora yo te paso aquí, querido, asociarse con él. Con otro. Entonces, todos estos temas eran particularidades de Chile. Y creo que la gran particularidad del corte que significa el gobierno revolucionario
profesional. Bueno, o sea, para uno dice que hay que hacerlo en dos momentos. Antes la vía popular, y después el proyecto. Bueno, estos son las dos que no estaba pensando. Ahí, ok. Manuel, Yo he hecho, ahí, tienes que poner tu micrófono, perdona. Perdón, perdónme. yo, Muchas gracias, Hugo. No te decía que eh, es un tranco bien, un cerro bien alto ese del plantearse todo el tema del imperialismo, digamos, y de ver cómo se está dando ese fenómeno, digamos, en los grupos chilenos, tanto sus inversiones en el exterior como en las inversiones del capital mundial, digamos, en nuestro país. Pero sin duda esa es la base sobre la cual hay que partir, digamos, en cualquier análisis de esta materia, porque es donde se resuelven los asuntos fundamentales del poder. Ahora, a mí me gustaría ofrecer la palabra a las personas que nos acompañan y particularmente a nuestro querido Álvaro Gallego, que es un panelista estable de Senda y que l- hace la gentileza de incorporarse, digamos, a estas sesiones con sus opiniones siempre agudas y siempre, digamos, incisivas, diría yo, eh, para ver este asunto de la revolución social en nuestro país, que en otras palabras es ver cómo vamos a salir adelante en el berenal en que nos encontramos, digamos. Un poco, un poco es la cosa. Álvaro, por favor, tienes la sala a tu disposición. Gracias, Manuel. Me queda un poco grande tu inquietud. Está complicado, pero te agradezco que me des la palabra y quiero felicitar a todos los panelistas por sus intervenciones, todas muy buenas, muy interesantes. En particular la tuya, Manuel, es realmente una pieza, ¿ah? Lo que organizaste ahí, la dinámica histórica, no, fue muy, muy interesante. También quiero destacar la mención que hace Roxana al tema del feminismo. Eh, bueno, y así como ella recordó a Teresa Flores, eh, yo creo que es justo recordar también a Alejandra Kollontai, a Clara Zetkin, a la propia Krupskaya, que fue ministra de Educación, ¿verdad? WhatsApp de audio. Que fue ministra de Educación en la Revolución, y que fueron las impulsoras de ese florecimiento de las libertades femeninas. ¿Ah? Y que en un momento en que todo el mundo está extraordinariamente atrasado y avanzaron en cosas que nosotros recién en este siglo hemos logrado, ¿verdad? Eh, Así que, bueno, ojalá que exista acá en Chile una capacidad de canalización de esa fuerza feminista para que nos apoye a los varones, porque nosotros no estamos dando el ancho. ¿Ah? Entonces, sería re bueno que ojalá aparecieran, ¿cómo se llama? Lideresas. Me cuesta esa palabra, ¿no? Ok. Lideresas que canalicen ese impulso, ese vigor para lograr cambios, porque veo que, a propósito de la pregunta que nos hace Manuel, yo veo que la situación está bastante entrampada, ¿no? Bastante entrampada. Creo que la última cosa
que ocurre, que es este acuerdo de salvataje de las ISAPRES, es un recordatorio terrible de quién manda en Chile, porque simplemente se han pasado por encima un fallo de la Corte Suprema. ¿Ah? Entonces, cuando estos señores salen a pedir certeza jurídica, ¿verdad? Y algunos dejan Chile porque no les es suficiente la garantía local y se van a vivir a Suiza, ¿ah? Como algunos, de hecho, entiendo que una hija de Andrónico Luksic se fue a vivir a Suiza con su familia. Bueno, desde antes estaba allá el Hernán Vigi. Bueno, pero acá no hay problema con pasarse por encima de un fallo del Supremo Tribunal. Eso es un gran recordatorio que necesitamos más fuerza. Estamos en un momento, yo creo que de debilidad, tenemos el gobierno, pero un gobierno que no termina de avanzar hacia las cosas que se propuso y que le propuso al país, y más bien está en una situación de ver cómo sale a flote de aquí a los 2 años que le van quedando. Bueno, entonces es complicado, es complicado. Y, a ver, había una cosa, bueno, ya la dije, el tema de las ISAPRES, yo creo que eso fue terrible. Y bueno, el estancamiento que tenemos en el caso de la reforma previsional y la falta de, digamos, la imposibilidad casi de avanzar en una reforma tributaria. Entonces, estamos en una situación realmente complicada. Por otro lado, perdón, me cambio un poquito de tema, pero la situación macroeconómica también, pucha, es no sé si deprimente es la palabra, pero no se ha logrado gran cosa. Claro, por supuesto, el Banco Central logra reducir la tasa de inflación, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Al costo de una mini recesión. Vamos a terminar este año sin crecimiento, con una pequeña baja en la actividad económica. El desempleo sigue en 8,5. No se ha recuperado la ocupación previa a la pandemia. Entonces, bueno, yo creo que esto último es el resultado de la aplicación del manual ortodoxo en macroeconomía. El Banco Central diciendo, bueno, cuando hay inflación es un problema monetario y hay que apretar la demanda. Así que vamos subiendo la tasa a niveles extraordinarios. Seguimos con una tasa muy restrictiva. Y pues del lado fiscal, bueno, es que entonces hay que reducir el gasto. Y el año pasado, perdón, antepasado tuvimos un superávit fiscal. Entonces, ¿qué esperan, digamos? ¿Cómo esperan tener crecimiento? Si están apretando la goma por todos lados, tanto en el sector privado a través de la tasa, como en el propio sector público a través de una austeridad fiscal, bueno, que, que hay gente que lamentablemente la defiende mucho. Entonces, estamos en una situación complicada, tenemos pocas salidas políticas, no se vislumbra un camino muy claro al respecto. Entonces, está difícil la cosa. Yo veo difícil que logremos aunar voluntades y convicciones hacia una salida de este pantano en que estamos en materia económica y en materia de reforma. Estamos muy empantanados en esas cosas. Entonces, y nuestras directivas políticas, no sé, ahora se van a entrampar en las discusiones pequeñas del que tiene, mantiene, y si hay primaria o no hay primaria. Entonces van a estar con todas tus neuronas ocupadas en esa cuestión. Y ya, pues ya, y pasó la vieja, como decimos, ya no tenemos muchas opciones más. Pero bueno, y lo último, este llamado al COSENA, que de pronto todo el mundo está feliz con que se llame el COSENA, y yo hago la pregunta, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando se desplieguen las fuerzas militares y a un militar se le salga una bala y, y mate o lesione, hiera a algún ciudadano? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo sale de ese intríngulis? Porque no va a tener muchas opciones, va a tener que apoyar a los militares. Y con eso se va a enajenar el cariño, el afecto del pueblo, sin duda. Porque hay todo un discurso, ¿no es cierto?, respecto a las violaciones de derechos humanos de octubre
octubre 19, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces ya sería, miren, o sea, ya renunciamos a decirle no al TPP-11, ¿verdad? Eh, renunciamos a tantas cosas, yo creo que ya no nos queda nada que renunciar. Yo, la verdad que estoy un poquito pesimista, no sé si leyeron una entrevista que le hacen a la senadora Proboste hoy día en la segunda, y ella habla del sentimiento de decepción, que algo así dice, ¿no? Que está muy extendido, y la llamé para decirle, compañera Proboste, eh, el- la felicité por la entrevista, porque al final alguien tiene que salir a decir las cosas, ¿no? Alguien tiene que salir a decir las cosas. Hay otros que no pueden, porque claro, están, no sé, son dirigentes de los partidos del gobierno, entonces obviamente que se tienen que inhibir en muchas situaciones, pero ella tiene esa libertad, porque es de la DC, entonces puede decir esas cosas. Bueno, pero estimado Manuel y estimado palenista, no tengo mucho más que agregar, más de volver a agradecer las estupendas presentaciones. eh, y, y bueno, me imagino que me seguirán invitando a los próximos eventos, ¿no es cierto?, de este programa tan interesante, pues, ¿ah? Sobre nuestro querido Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no es cierto? Ya, ok. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias también porque la verdad de las cosas es que tú has puesto el acento en lo que queremos conversar en estas sesiones. Porque usualmente en Senda nos juntamos para hablar de economía en muchos ámbitos y la verdad es que disfrutamos mucho. Es una cosa en que tenemos un debate, yo creo, de mucha riqueza. Ahora, también el año pasado yo tengo la impresión de que en la serie de la celebración de los 50 años, el cincuentenario del presidente Allende, yo tengo la impresión de que también fue una serie de alto nivel. La última sesión, por ejemplo, en la cual intervino Joan Garcés, a mi juicio es del más alto nivel político, histórico, es realmente un muy buen nivel de conversación. Pero de lo que nos falta es hablar más de política. Y justamente la idea nuestra, Álvaro, es que nos juntemos todas las personas digamos, normalmente estamos conversando acerca de los otros temas eh, en estas sesiones mensuales, ¿no es cierto?, para hablar de política, porque esa es el objetivo que tiene esta. Por eso le hemos puesto este nombre, digamos, que es analizar este concepto, que es el concepto central, por decirlo de alguna manera, de la ciencia política desde el ángulo popular. Entonces, el concepto de revolución social. Y que no es un concepto válido para todos los momentos. No era un momento válido para los 90, por ejemplo, ni tampoco para los 2000, ¿no es cierto? Si el concepto de revolución social tiene sentido únicamente cuando el ciclo de actividad política popular alcanza un nivel que está, digamos, ya irrumpiendo en el accionar, en la escena política. Entonces no se pueden quedar atrás, digamos, ahí digamos, la conducción. Es la vieja, esta cosa del factor objetivo, ¿no es cierto? Que es este oscilar masivo de millones de ciudadanos, ¿no es cierto? Que de repente irrumpen en la cosa política, pero también de las fuerzas y el factor subjetivo que lo conducen para algún lado o que no lo conducen. Entonces, el problema es, yo creo, ese, el que queremos abordar. Y por lo tanto, la discusión sobre el quehacer político cotidiano que tú has traído acá, yo creo que es precisamente una de las cosas que queremos hacer en estas sesiones. Así que no solo estás invitado, estás convocado, digamos, para participar en ella, Álvaro. Vladimir, tú querías intervenir.
Muchas gracias, siempre nos acompañas y tienes un punto de vista muy, muy importante, digamos. Eh, Vladimir, una persona muy ligada a la producción, a la minería, a la ingeniería, Él, y por lo tanto una persona que está en contacto con la realidad desde un ángulo muy fundamental. Vladimir, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecer y permíteme humildemente felicitarte por tu exposición inicial y tu relación histórica del social, ¿no? Eh, a la compañera Roxana también por su exposición. Debo reconocer que hay nombres y hay temas que yo no los conocía, para ser bien franco, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante. Igual, la intervención del profesor Hugo Macio, que siempre son muy buenas, muy interesantes, dejan mucho interés. Mira, primero quiero eh, aclarar lo siguiente. Hay un tema que nosotros, a ver, en ingeniería se llama un análisis FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidades, desafíos y amenazas. Entonces, eh, eso un poco también ayuda, por lo menos a mí me ayuda. No, Se le cayó la conexión al compañero, parece. Ya, Sí, Manuel, y tú estás sin micrófono también. no, acabo Ahí está, de Vladimir. activarlo. Ya, no sé, hay ciertos problemas Te tengo acá perdimos un con internet. momento. Ya. No, estaba explicando el tema del análisis, ¿no es cierto? Pero para hacer una referencia del FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidades, amenazas, etcétera. Eh, Hay un tema muy que lo aprendí, o me gustó mucho durante mi formación en la Escuela de Artes y Oficios, de un profesor de historia que venía del norte, eh, y nos enseñaba el tema de los romanos, ¿no? Donde aparecían los senadores, el emperador, el senado, los centuriones y los gladiadores. Entonces, siempre uno cae a veces en hacer las comparaciones. Evidentemente hoy día, durante esta crisis que es global, ¿no es cierto?, y terrible, y a nosotros nos está impactando, tal como se explicó acá, todo esto de la guerra con Ucrania, el problema que hay en el canal de Suez, el problema que hay acá en el canal de Panamá y en otras partes son bastantes, y aparece el imperialismo, ¿no? Entonces, eh, uno se pregunta desde el punto de vista de ingeniería, bueno, el emperador, desgraciadamente aquí en Chile, tomando lo que explicaba y lo que comentaba Álvaro, ¿no? Eh, no mueve el dedo para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. O sea, no sabemos, ¿ya? En cambio, ¿no es cierto? Los centuriones se están formando en las universidades, ¿ya? Allí están. Los pocos que salen y se quieren transformar en gladiadores tienen muy pocas oportunidades aquí en Chile porque son, o en general, porque son todos, eh, digamos, eliminados, no tienen las oportunidades. Todo eso que aparece, los emprendimientos, que esto acá y esto allá, la verdad es que eh, si no tienen el amparo del emperador, no, no sirve para nada. Entonces, en el tema agrario, ¿ya? Se están viviendo algunos fenómenos con esto de las parcelaciones, ¿ya? Donde además de eso está esto el concepto de Chile potencia eh, alimentaria. Bueno, estamos terminando produciendo puras paltas, estamos, eh, no,
el pueblo, ¿no es cierto?, grita que quiere el agua, eh, que quiere que le liberen el agua, pero el emperador no mueve el dedo, ¿ya? Eh, Luego también tenemos algunos fenómenos, ¿no es cierto?, de que yo lo estoy llamando, estoy estudiando algo por ahí, el regreso. Que alguien partió a la ciudad, llegó a los alrededores de la ciudad, pero sus hijos eh, adquirieron esta educación, cierta formación y están volviendo al campo, pero están causando perjuicios enormes, ya sea con el medio ambiente, ya sea con la adaptación al cambio climático, etcétera. O sea, no hay una cultura, no hay el modelo educacional que tiene Chile para manejar sus transformaciones sociales, no funcionan. Pero el Senado no hace nada y el emperador tampoco. Ese es el gran problema que tenemos, ¿ya? Entonces, eh, bueno, ¿para qué si entramos al tema de la minería, ¿no es cierto?, de las grandes empresas, caramba, tenemos ahí, pero eso va a ser cuando exponga nuestro querido profesor Hugo, ¿no? Y esos temitas que yo los llamo, a que estudiemos los fenómenos que se están produciendo, como esto de las parcelaciones, el material, la migración que hay de la ciudad al campo y también la migración de los extranjeros y la desindustrialización de nuestro país. Eso es terrible. Tenemos industria y las que tenemos eh, son por algunos gladiadores y algunos por ahí otros centuriones y punto. No hay, no hay políticas claras, no hay objetivos claros, no se pueden visualizar oportunidades. Lo que más hay amenazas son, lo que más hay son amenazas. Bueno, eso genera grandes desafíos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, pero fortaleza tampoco tenemos porque de alguna manera eh, cuando se estudia, ¿no es cierto? Se lee, ¿no? Yo no estudié a fondo, ¿no es cierto?, la cuestión de Lenin, ¿cierto?, de Engels, ¿ya? Pero por mi formación práctica, nosotros no tenemos ninguna fortaleza en este minuto, ninguna. Los sindicatos están por su cuenta, pues, no hay aquella unidad revolucionaria que se obtuvo en la década del 60 entre estudiantes, lo voy a llamar así, futuros gladiadores o futuros centuriones, entre los políticos, ¿no es cierto?, llamémoslos senadores, ¿no es cierto?, y entre el emperador y, no- y, y el mundo campesino que tiene que aparecer. No lo tenemos, al contrario, lo estamos castigando. Entonces, de ahí, de esto cierro, Manuel, a lo mejor muy desordenada mi exposición, muy repetitiva, algunos conceptos, pero es lo que, desde mi punto de vista, me interesa y le interesa a la gente, a los campesinos que todavía están, que se quedaron aquí en el campo y no emigraron a la ciudad. Gracias, Manuel, muy amable por todo. Nunca prendo el micrófono. Muchas gracias a ti, Vladimir. Muchas gracias realmente por tu participación en estas actividades. Me ha llamado nuevamente entre medio Osvaldo Fernández para reiterar sus saludos y sus excusas, digamos, por no haber estado coauspiciador de toda esta serie, digamos, a lo largo del año. Bueno, estamos en tiempo de vacaciones, estamos en tiempo de verano. Yo lo que quiero es invitarlos, desde luego, a las sesiones normales de Senda en este mes, que son, por supuesto, aquellas que no fallan, digamos. En primer lugar, la presentación de Hugo de su informe económico mensual, que ese tendrá lugar, digamos, me parece, Hugo, el día 5, ¿no es cierto? Si no me equivoco, Lunes, el lunes. lunes.
el lunes 5. Y después, Luna. Trataré de tener más voz ese día. perdón, Trataré de tener más voz ese día. sí. Bueno, pero y después el día 15 tenemos la actualización de el IMA6 Z, donde conversamos con nuestro gran, eh, digamos, eh, panel de especialistas acerca de los resultados y los informes que salen de la publicación de las cotizaciones y registros de afiliados de las AFP, que entregan información riquísima al respecto. Eh, bueno, tendremos bastante ahí que pelar también respecto de cómo va la reforma. Digamos, estamos seguros que no lo vamos a pasar mal. Entonces tenemos en esas dos, el 10, el 5 y el 15, eh, esas dos presentaciones normales. Y el día 29 de febrero, día bisiesto, de un año bisiesto, tenemos la primera sesión probablemente tal de esta serie, en que vamos a tener la presencia, una clase magistral, digámoslo así, de Manuel Monereo, un cientista político español, un dirigente político también, exdiputado de Izquierda Unida, en que va a abordar la época en que se va a dar toda nuestra discusión a lo largo del año, y es la época del conflicto, en este caso abierto, entre las potencias establecidas que no quieren que emerjan las emergentes y estas otras que pugnan por hacerlo y que se expresa dramáticamente en este momento en las guerras en Ucrania y en Palestina. Entonces vamos a tener ahí la intervención de Manuel, pero también vamos a tener, digamos, intervenciones que vinculen esto a lo de Lenin, en la cosa de lo que mencionaba Hugo, del imperialismo. Yo creo que es muy importante, digamos, vamos a tener una contrapartida, por decirlo así, de opiniones, digamos, a lo que a lo que nos entregue Manuel Monerio. Pero ese es un poco el marco general en que se da todo esto. Es interesante la posición que tiene geográfica, digámoslo así, que desde la que nos habla Manuel, porque él está ubicado en el medio de Occidente, pues, en un país europeo. Entonces, país importante de Europa, España, en fin, y que por lo tanto él tiene un punto de vista, un ángulo para mirar esto muy, muy dramático también en ese sentido. Así que eso va a ser el día 29 de febrero. Y por lo tanto, tenemos ocasión de vernos próximamente y también a todas las personas que nos siguen y que nos ven a través de Facebook, les mandamos nuestro saludo cariñoso e invitación a seguir este ciclo, en que en el año 2024 vamos a hablar de la revolución social en Chile en el año del centenario de Lenin y de Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista de Chile. Así que con estas palabras, yo les doy un abrazo a todos, les deseo que tengan un muy buen descanso en febrero y los invito a que nos veamos en esta fecha que he señalado. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, compañeros. Abrazos, chao. Chao.